Bueno, hablábamos de esta cuestión de los 2 años, ¿no?, que se cumplen de el COVID-19. Arrancó bien en diciembre, ¿no?, del 2019 en China. Al principio lo querían ocultar, si se quiere. Lo querían ocultar, claro, y lo veíamos tan lejos, ¿no? Sí, decíamos, sí. Ocurre en China. Nosotros vivimos tanto el diciembre como enero y como febrero, sí, inclusive, en algún punto en Narnia, ¿no? Claro, no, pero mismo las autoridades chinas en el momento decían, no, es solo una gripe y demás, hasta que empezaron a cerrar, pero fue un poco tarde. Así es. Estamos en comunicación con China, claro que sí. Allí está Brian González desde Wuhan. Hoy se cumplen 2 años, como bien decíamos, de aquel momento. Nicolás Munafoy y Ale Quevedo te saludan. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Bueno, contanos vos, ¿no? Allá a 2 años de que esto arrancó, ¿cómo está hoy Wuhan? ¿Cómo quedó ese mercado donde en principio comenzó todo? Bueno, ¿cómo se está viviendo hoy esta cuestión allá? Bueno, la ciudad de Wuhan en este momento no tiene ningún caso de coronavirus, para empezar. Hay casos de coronavirus dentro de China, pero no en la ciudad de Wuhan. Ajá. En este momento hay una ciudad en cuarentena, que es la ciudad de Xi'an, con 13 millones de habitantes, de la cual en su máximo momento llegó a tener 170 casos por día. Ahora ya está teniendo 60, 30 casos por día, entonces ya la curva está bajando. Por otro lado, también hay otras ciudades con ciertas zonas en cuarentenadas, porque obviamente aquí se focalizan las cuarentenas, no se hacen en toda la ciudad si no es necesario, como en el caso de Xi'an, entonces se focalizan en los barrios. Y en este momento está la ciudad de Zhengzhou, que es la capital del Henan. Hace un par de meses lo vieron que se había inundado con la gente en el subte, no sé si se recuerdan esas sí, imágenes. Bueno, en este momento... Ahí te estamos... Brian, tenemos un problemita con el audio, está saliendo la señal un poquito entrecortada. Movete un poquito a ver si tenemos una mejor conexión. A ver. Porque... A ver, me muevo un poco por acá. A ver, ahí aparentemente puede funcionar. Ahí, a ver, sí. Bueno, hablabas esto de los barrios, sí, de los lugares cerrados por zonas, digamos, no toda la ciudad. Exacto, y en este momento en la ciudad de Zhengzhou cerraron los comercios de alimentos, digamos, o sea, restaurantes, bares y demás, para no atender a gente, a grandes cantidades de gente en sus instalaciones, claro, ¿no? Bien. Brian, hay algo de que ocurrió también con Wuhan de un tiempo a esta parte y que tuvo que ver también con una estigmatización, ¿no?, sobre la cultura del lugar, sobre la manera de alimentarse, sobre estas ferias de animales. Se ha hablado muchísimo y si bien el tema después quedó cancelado porque, bueno, la verdad es que el COVID inundó al mundo entero y ya no había que ocuparse específicamente de culpar de dónde provenía. Pero digo, ¿cómo lo vivió la ciudad de esto, el ciudadano de Wuhan? ¿Cómo lo siente 2 años después de haber sido, entre comillas, por favor, el posible causante de este virus? Exactamente. Bueno, como saben, Wuhan tuvo más de 70 días de cuarentena, ¿no? Imaginémonos una ciudad con una cuarentena muy estricta. Entonces fue muy difícil para la ciudad recuperarse y demás. Hoy en día la vida está normalizada y la gente sigue teniendo mucho respeto para el coronavirus y sigue usando mucho el barbijo en las calles y en distintos shoppings y demás. Pero se vive un poco más tranquilo. Eso sí, cuando hay un pequeño rebrote ya la gente quizás ni siquiera hasta sale de las casas. Todavía se sigue teniendo un cierto miedo y mucho respeto a lo que es el coronavirus. Y como decías muy bien, es eso de, entre comillas, lo del origen y demás, y que se le recriminaba mucho a China en su momento, pero después en todo el mundo también fue muy difícil controlar lo que es los contagios y demás. Imaginémonos en ese momento cuando no se sabía nada. Claro. Entonces los chinos dijeron, bueno, pusimos todo y no escatimamos en gastos. Imaginémonos que a Wuhan fue testeada 2 veces a toda la población, una población de casi 10 millones de habitantes. Entonces, son gastos que se han puesto en marcha y bueno, y este modelo de cuarentenas fuertes y testeos masivos sí ha funcionado. Claro. Y la variante hoy que está
predominando y estos lugares que vos mencionabas que han tenido los aislamientos actuales. ¿Es la Omicron, digamos, ya llegó también a China, o es la original que comenzó? Es la variante Delta la que está básicamente dentro de China. La única ciudad que tiene casos de Omicron, bastantes casos de Omicron, es Hong Kong en este momento, que está viviendo su quinta ola. Porque obviamente Hong Kong se administra de manera diferente a lo que es China continental y sí ha tenido varias olas esa ciudad. Claro. Y vos hablabas del respeto de las personas en Wuhan, donde vos estás, hacia el COVID y el uso de barbijo. ¿Eso es obligatorio o es por el respeto, en este caso, o el temor que tienen las personas que allí viven a seguir usándolo? En las calles no es obligatorio, solo es obligatorio en lugares cerrados y es obligatorio en el transporte público. Pero en las calles no es obligatorio y aún así lo siguen utilizando. Claro. Brian, ¿y el tema de la vacunación, cómo se ejecutó allí en Wuhan? En general, ¿las personas acudieron a vacunarse con asiduidad? ¿Mostraron algún tipo de resistencia? ¿Tienen algún movimiento antivacunas como en el caso de Europa? ¿Cómo se comportan al respecto? Bueno, movimiento antivacunas no hay. Sí hay gente que no se quiere poner la vacuna y está en su derecho porque no es obligatorio vacunarse. Obviamente que sí se recomienda, es como el barbijo. Entonces es chistoso también que China sea el país que diga, bueno, les doy la libertad para si quieren vacunar o no, ¿no? Solamente les recomiendo. Y entonces, eso por un lado. Y Wuhan, tanto Beijing como Wuhan y Shanghai, son las ciudades que tienen los laboratorios de producción de vacunas, tanto Sinopharm, Sinovac y CanSino. Entonces, en todo el país, bueno, China, por la gran población que tiene, obviamente es el país que más ha vacunado del mundo, ¿no? Pero en términos estadísticos y porcentuales también ha vacunado más del 80% de la población con 2 dosis y bueno, y ahora se está aplicando la tercera. Claro. Y el mercado que hablábamos, donde en principio todo se originó y demás, ¿eso sigue funcionando de la misma manera? ¿Hubo un cambio de rutina? ¿Cómo se maneja eso hoy? Bueno, los mercados húmedos que se llaman se prohibieron luego de todo este revuelo que hubo, obviamente porque son un lugar donde pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Y eso por un lado, y por el otro se restauró completamente, o sea, se puso a nuevo y hasta el momento no estoy seguro si se volvió a abrir, si se reabrió ya en este momento, pero hasta hace un par de meses todavía seguía en restauraciones. Bien, y el hábito de las personas, claro, en este caso para comer ese tipo de comidas es algo milenario, imagino que sigue más allá del respeto de la misma manera, ¿o no? No, a ver, el tema del murciélago, o sea, se supo que no era en China primero, que fue en la isla de Palau, que en la isla de Palau sí Palau es una isla del Pacífico, es otro país, ni siquiera es China. En el cual sí se come la sopa de murciélago y es como había una turista china que fue a ese hotel donde se cocinaba esa sopa y se sacó una foto o un video como podría ser una persona que va a la Argentina y se come, no sé, una molleja, ¿no? O sea, entonces eso ya está totalmente desmentido. Obviamente que sí, los chinos comen cosas que no estamos acostumbrados ni en Occidente ni en Argentina, como puede ser, por ejemplo, caracoles, gusanos de seda, grillos, etcétera, etcétera. Entonces, sí se ve como, bueno, los chinos comen cualquier cosa, pero también depende mucho del lugar, ¿no? Y Wuhan es, la verdad, una ciudad donde se come muy rico, pero la cosa del agua. Ahí te volvimos a cortar, volvimos a tener problemas con el audio. Sí, no, yo creo que acá sumando lo que dice Nico, si querés acomodate mientras, Brian, a ver si mejoramos el sonido. Dale, a ver. Creo que lo que está queriendo decir Nico acá también es un poco esto de... Claro, de afianzar una cultura o de seguir conservando una cultura que por supuesto nadie intenta bajo ningún punto de vista cambiar, ¿no? Ni modificar, digo, a no ser que esto sí sea perjudicial para la salud, inclusive de ellos mismos. Me parece que acá el planteo va por ese lado, ¿no? No por estigmatizar ni culpabilizar a un grupo de personas que se alimentan de determinada manera, ¿no? No, obviamente, pero lo que es importante decir es que
obviamente todo el tema de la sopa de murciélago no es real tampoco. Claro. Entonces, hay cosas que sí son reales, hay cosas que no son reales y bueno, y hay que ir a actuar en consecuencia. Claro. Y en este tiempo, en estos 2 años, ¿cómo cambió tu vida, si es que cambió de alguna manera, ¿no? A todos nos ha modificado algo de lo que hacíamos antes del COVID. Vos estando allí, ¿cómo fue cambiando todo? Hoy, ¿cómo vivís a diferencia de lo que pasaba años atrás? Bueno, muchos hisopados, creo que eso a todos nos ha pasado. Sí. El de viajar a una ciudad a otra se necesitan muchos hisopados. Para entrar a China se necesita cuarentena, los boletos de avión están mucho más caros, así que también es mucho más difícil viajar afuera de China y volver, así que sí se ha complicado ese tema. Claro. Vos hablabas de esto de la vacuna y los hisopados y demás. Se instala mucho en distintos lugares de Europa, de hecho también aquí en la Argentina, la cuestión del pase sanitario. Ahí en China, ¿se utiliza? ¿No? Vos mencionabas que no era obligatorio vacunarse, pero ¿cómo lo toman eso? Bueno, el pase sanitario existe en China, pero no tiene que ver con la vacuna, sino que es con los datos móviles. Se hace un rastreo de los posibles casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo entro a un lugar, escaneo un código QR que vendría a ser como el pase sanitario, sí. Y, por ejemplo, si he dado positivo, ya se supo que estuve en tal lugar y es más fácil rastrear a los que estuvieron en contacto estrecho. Claro. Ah, claro, más específico. ¿Dónde estás? Mostranos un poquito con la cámara dentro de lo que la señal te permita. Contanos en qué barrio estás de Wuhan y qué hora es allá exactamente. Las 10 Son un poquito 10 más, y media. Un poquito más de las 6, un poquito más de las 6 de la tarde. Ah, de las 6 de la tarde. Pensé que era la noche. Exacto. Pensé que era ya la noche. Es que oscurece muy temprano en invierno. Ok. ¿Y en qué barrio estás? ¿En qué lugar estás específicamente? Estoy en una parte céntrica de aquí de la ciudad y acá hay restaurantes, lugares para hacerse las uñas, comprar lotería o cervecería, hay de todo un poco. Genial. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Brian, te despedimos, te agradecemos muchísimo este móvil, esta nota, para contarnos un poquito cómo se vive exactamente a 2 años esta pandemia que todavía nos tiene en vilo absolutamente a todos en todo el mundo. Gracias, Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan muy lindo día. Igualmente para vos. También.